Bienvenidos a nuestro tema de la serie de Cuaresma, la limosna. Iniciemos meditando en la palabra de Dios. En el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, escuchamos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Palabra del Señor. En esta presentación quisiera que enmarcáramos la reflexión sobre la limosna dentro del contexto total de la doctrina social de la Iglesia. Porque muchas veces, cuando escuchamos la palabra limosna, lo único que viene a nuestra mente es tomar un poco de dinero de nuestra bolsa y dárselo a un pobre que encontramos de pronto en la calle. Pero la doctrina de la Iglesia nos enseña que la limosna va muchísimo más allá de este gesto. La enseñanza de la Iglesia en cuanto a la justicia social se enmarca en unos principios bien definidos. El primero de ellos es la dignidad de la persona humana. La vida humana es sagrada y su dignidad es inviolable independientemente de cualquier condición o circunstancia en la que una persona pueda estar. Su edad, su condición económica, su estado de salud, su cultura, incluso su calidad moral. Hasta el peor de los criminales tiene exactamente la misma dignidad que el Papa. Y este valor de la vida humana no cambia y es el mismo desde la concepción hasta la muerte natural. Este primer principio para nosotros los católicos es fundamental porque marca una gran diferencia respecto de otras organizaciones que también pudieran estar trabajando por una sociedad más justa. Un segundo principio es la familia y la comunidad. La Iglesia comprende que el hombre, el ser humano, según el querer mismo de Dios, es un ser social y tiene derecho a vivir en una comunidad. El matrimonio y la familia son para la Iglesia la base de la sociedad. Así como Dios mismo es Trinidad, es una familia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El querer de Dios es que la familia sea la base de la Iglesia, como iglesia doméstica, iglesia de casa, y la base de la sociedad. Esto se contrapone a una visión de la sociedad que hace de el individuo la base de ella. La Iglesia privilegia a la familia como la base de la sociedad. Un tercer elemento es que todo ser humano tiene derechos y tiene deberes. Derechos que son inviolables y deberes que todo ser humano debe cumplir.
Entre esos derechos destaca en términos de doctrina social el derecho a la propiedad privada. El Papa Juan Pablo II fue un gran defensor de este derecho de la propiedad privada, porque en el querer de Dios está que todo ser humano pueda poseer, tener a su disposición aquellos bienes materiales que le permiten vivir una vida digna. Por eso la Iglesia también promueve el derecho que tienen los trabajadores a que su trabajo sea digno, estable y bien remunerado. Un cuarto principio de la doctrina social de la Iglesia es la opción preferencial por los pobres y vulnerables. Un principio que tiene un claro fundamento bíblico, porque Jesús mismo, primero con sus propias acciones, siempre buscó de manera preferencial rodearse de aquellos marginados, pobres y excluidos de la sociedad. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el mismo Señor nos dice, a quien te pida, dale, y al que desee que le preste, no le vuelvas la espalda. Entonces, la justicia social en la visión de la Iglesia debe estar siempre orientada a buscar satisfacer antes que cualquier otra cosa las necesidades básicas de quienes son los más vulnerables en una sociedad. Un quinto principio es trabajar por el bien común. ¿Qué es el bien común? De acuerdo con la Iglesia. Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los individuos, a los grupos, a las asociaciones, el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El bien común congrega a todos aquellos bienes que no son propiedad específica de ningún individuo, pero que todos los individuos y grupos necesitamos para poder llevar una vida digna. Además, esos bienes no se pueden alcanzar solo por el trabajo individual, sino que requieren que todos los seres humanos contribuyamos para mantenerlos. Un ejemplo, tener un medio ambiente sano, un aire sin polución, ríos y agua limpia que podamos todos tomar, es algo que supera el trabajo de un solo individuo y que requiere que todos cooperemos para que esos bienes estén a la mano. O los mismos alimentos son bien común. Ningún ser humano podría él solo producir todos los diferentes tipos de alimentos que se requieren para que un ser humano lleve una vida balanceada. Eso es un bien común en donde todos contribuimos. La Iglesia nos invita a todos a pensar siempre en esa responsabilidad que tenemos de cooperar con nuestra parte en el bien común. Sexto, la solidaridad. La Iglesia promueve la paz y la justicia como bienes comunes por encima de las diferencias de raza, nación, religión, cultura, lengua, porque todos los seres humanos formamos parte de una sola familia humana y tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. De ahí surge la responsabilidad. Ningún ser humano podría decir que el sufrimiento de otros, así estén en el otro extremo del mundo, no le involucra. Todos tenemos el deber de apoyarnos y cuidarnos mutuamente, tanto los más cercanos como incluso aquellos más lejanos. Otro principio es el principio de la subsidiariedad. Para entender este principio hay que mirar las dos caras que él tiene. La primera cara de este principio se refiere al Estado como la institución de orden superior. Llamamos una institución de orden superior aquella que cobija bajo su cuidado al mayor número de seres humanos. Entonces, en un país, el gobierno, el Estado,
es la institución de orden superior porque todos los ciudadanos e incluso todos los que habiten geográficamente en ese país están bajo la responsabilidad, el cuidado de esta institución que es de orden superior. Y llamamos instituciones de orden inferior a cualquier otro grupo que congregue a sectores de la población porque comparten un mismo interés, comparten unos mismos principios, comparten unas mismas metas. Por ejemplo, la Iglesia Católica en los Estados Unidos es una institución de orden inferior. El Estado es de orden superior, porque el Estado cobija a todos los que viven en el país. La Iglesia Católica reúne a todos los que dentro del país profesan la fe católica. Entonces, teniendo claro cuál es orden superior y orden inferior, el principio de subsidiariedad lo que nos dice es que el Estado, como la institución de orden superior, tiene una gran responsabilidad y es defender y tutelar aquellos bienes comunes necesarios para que cualquier individuo y cualquier grupo dentro de esa sociedad pueda acceder a los recursos necesarios que le permiten desarrollar sus propias eh, iniciativas, vivir sus propios valores, realizar sus propias metas. La otra cara del principio de subsidiariedad es que el Estado, como una entidad de orden superior, no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándolo de sus competencias. Esto significa, por ejemplo, que ningún Estado tiene legítimo derecho de interferir, por ejemplo, en los principios que rigen la vida de una comunidad católica. Porque la comunidad católica tiene derecho a vivir según sus principios. E incluso, basado en sus principios, puede objetar cumplir algunas de las cosas que incluso el Estado puede establecer. Por ejemplo, si estamos en una escuela que es de la Iglesia Católica, aun cuando el Estado establece que la educación no debe intervenir en ningún sentido en la enseñanza de la religión, eso es válido pero para las instituciones de orden público. Pero como esta es una institución, una escuela que es católica, entonces se guía bajo los principios de este grupo dentro del Estado y por tanto este grupo tiene derecho a vivir de acuerdo con sus principios. El único límite a este deber que tiene el Estado de respetar a los grupos de orden inferior es cuando un grupo está profesando principios o se mueve por ideas o realiza actividades que son directamente contrarias al bien común. En ese caso, puede intervenir. Otro principio es el principio del cuidado de la creación. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos recuerda cómo el cuidado de la creación está estrechamente vinculado con la realidad de pobreza que hay en el mundo. Porque Él nos muestra que son precisamente los pobres, empezando por los países más pobres, pero también incluso en los países más desarrollados, en las zonas más pobres de esos países, es donde usualmente se siente primero y con más fuerza el impacto de la falta de cuidado por el medio ambiente. Y por eso el cuidado del medio ambiente se encuentra totalmente conectado con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Porque si cuidamos el medio ambiente es por lo que el Papa llama una ecología humana. Es decir, porque estamos cuidando la casa común de nosotros los seres humanos. Entonces, bajo estos principios, el Pontificio Consejo
para la justicia y la paz, ha establecido unos parámetros que guían toda nuestra acción cuando nosotros queremos ayudar a quienes están en necesidad. Esos parámetros se encuentran cobijados bajo un gran principio. La riqueza que hay en el mundo existe para ser compartida. Es cierto, y lo dije hace un momento, que la Iglesia defiende el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, unido a esa verdad, también hay otra verdad igualmente importante, y es que todos los bienes de la creación tienen un destino universal. Cuando Dios crea, todo el universo lo pone en manos de la humanidad. O sea que el destino de toda la creación, según el querer de Dios, debe servir a todo ser humano, que todo ser humano pueda encontrar en la creación lo que necesita para vivir una vida con dignidad. De tal manera que la acumulación excesiva, la acumulación indebida de bienes materiales puede ser inmoral en el momento en que se nos olvida que la riqueza no es solo para mí de manera egoísta, sino que también todos los bienes materiales que Dios me da son también para ser compartidos con los otros seres humanos. En la Biblia, San Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, lo dice con claridad. La raíz de todos los males es el afán de dinero, la codicia. Y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron de la fe. En estos dos párrafos que voy a presentarles, el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz resume todos esos principios de los que hablaba y nos pone el marco dentro del cual debemos nosotros vivir la limosna. Nos dice, la lucha contra la pobreza encuentra una fuerte motivación en la opción o amor preferencial de la Iglesia por los pobres. En toda la enseñanza social, la Iglesia no se cansa de confirmar también otros principios fundamentales. Primero, entre todos, el destino universal de los bienes. Con la constante reafirmación del principio de la solidaridad, la doctrina social insta a pasar a la acción para promover el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. El principio de solidaridad, también en la lucha contra la pobreza, debe ir siempre acompañado oportunamente por el principio de subsidiariedad, gracias al cual es posible estimular el espíritu de iniciativa, base fundamental de todo desarrollo socioeconómico en los mismos países pobres. A los pobres no se les debe mirar como un problema, sino como los que pueden llegar a ser sujetos y protagonistas de un futuro nuevo y más humano para todo el mundo. Hace un momento me detuve un poco más en el principio de subsidiariedad, y aquí nuevamente vemos que el Consejo Pontificio lo resalta. Voy a usar una expresión muy conocida por algunos, que dice, no des un pescado, enseña a pescar. Eso resume la subsidiariedad. Es decir, la Iglesia no quiere que nuestra acción de ayuda sea con una mentalidad asistencialista y paternalista. ¿Qué significa eso? Unas acciones que lo que hacen es perpetuar que la persona que está en situación de pobreza o de necesidad se mantenga en esa situación y no llegue al nivel en que pueda de forma independiente tomar las riendas de su propia vida y buscar su propio desarrollo. Por eso la subsidiariedad nos enseña a que nosotros ayudamos, pero sobre todo buscamos que cada persona, cada familia y cada grupo humano
pueda crecer al punto de que se haga responsable de su propio bienestar e incluso de allí pueda también ayudar a otros. Ahora sí hablemos propiamente de la limosna en Cuaresma, teniendo en cuenta todo este marco. Hay una diferencia fundamental entre hacer caridad y practicar la justicia. Y para ello quiero compartir algunas frases de uno de los santos más importantes de nuestra historia católica. San Juan Crisóstomo decía: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que tenemos no son nuestros bienes, sino los suyos. También encontramos en el magisterio de la Iglesia esta enseñanza: satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que ya no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Y también encontramos este texto de San Gregorio Magno: cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir con un deber de justicia. Fíjense, lo que nos está diciendo es que, según el querer de Dios, toda la creación tiene un destino universal. En el querer de Dios es que todo ser humano en este mundo reciba los bienes materiales básicos, indispensables, necesarios para llevar una vida digna. De tal manera que todo ser humano que carece de esos elementos esenciales está siendo robado porque no se le están dando los bienes esenciales que en el querer de Dios él debe recibir simplemente para llevar una vida digna. Y por esa razón la Iglesia nos dice que todo aquello que yo he acumulado para mí exclusivamente, de alguna manera no es mío, es de aquel al que le hace falta como un bien indispensable. Y por eso cuando yo me desprendo de ese bien para dárselo a esta persona que carece de lo básico, no estoy realmente haciendo una obra de caridad. Estoy simplemente cumpliendo con el deber que tengo de hacerle justicia al pobre. Muy interesante. Entonces, siendo así, nosotros tenemos que mirar todas nuestras obras de misericordia desde esa doble perspectiva. No solamente hacer obras de justicia, sino incluso ir más allá para que realmente sea una obra de caridad. La Iglesia nos recuerda las obras de misericordia como el paradigma para nuestra acción de limosna, es decir, de justicia y de caridad hacia nuestros hermanos necesitados. Y nos recuerda las obras de misericordia espirituales, como enseñar al que no sabe, aconsejar, consolar, confortar, también perdonar y sufrir con paciencia. Y las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. En el contexto específico de la Cuaresma, ¿qué sentido tiene entonces que nosotros hagamos limosna como un acto de justicia y sobre todo de caridad? La limosna dentro de la Cuaresma es compartir con Cristo que sufre. La Cuaresma nos prepara para la Pascua, el momento en que Cristo sufre por nosotros y muere en la cruz. Entonces unimos nuestra limosna como un compartir con Cristo que está sufriendo en nuestros hermanos que hoy sufren. Pero además
La limosna en la Cuaresma está estrechamente conectada con la oración y con el ayuno. En la oración, nosotros vamos a descubrir a Dios que nos habla y nos empuja a ver las necesidades de nuestros hermanos. Pero el ayuno nos lleva a ver a Cristo que sufre en mi hermano que sufre. Y el ayuno me lleva a compartir el sufrimiento, a ser solidario con quien sufre. Quien sufre es Cristo en cada uno de ellos. De tal manera que ese doble eje de ayuno y oración me lleva a la limosna, donde yo actúo para ayudar a mi hermano. Aquí vale la pena recordar a San Pablo. Si repartiera todos mis bienes y no tengo caridad, de nada me aprovecha. Y también San Agustín nos dice, si extiendes la mano para dar, pero no tienes misericordia en el corazón, no has hecho nada. En cambio, si tienes misericordia en el corazón, aun cuando no tuvieses nada que dar con tu mano, Dios acepta tu limosna. El simple hecho de dar no significa que es una verdadera limosna cristiana. Si queremos que nuestra limosna cuaresmal tenga el verdadero sentido cuaresmal para nuestra alma y para nuestro hermano, entonces hay un elemento fundamental que debe estar allí presente y nos lo recuerda el Papa Juan Pablo II. En las Escrituras y según el Evangelio, la limosna es ante todo un don interior. Por eso San Agustín dice, incluso si no tienes nada que dar físicamente, Dios acepta tu limosna. ¿Por qué? Porque tú tienes la actitud interior y es la de la apertura al otro. Es decir, soy capaz de ver en el otro el rostro de Cristo y amar a Cristo en el que sufre. Por eso el mismo Juan Pablo II nos recuerda, la oración nos abre a Dios. El ayuno en la Cuaresma nos ayuda a tener más dominio de nosotros mismos para negarnos a nosotros mismos, privarnos de algo y entonces de allí brota la limosna como una apertura al otro. Y el Papa Francisco nos recuerda en esa misma línea que la limosna más que algo material es una actitud interior de apertura al otro, especialmente al que sufre, viendo el rostro de Cristo en quien sufre y sirviéndole. Por eso el Papa Juan Francisco nos dice, la Cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no evitar a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado, y para visitar, no para abandonar a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados. Muchas gracias. Y que Dios a todos nos regale el don de dar limosna como un acto de servir a Cristo luego de ver su rostro doliente en nuestros hermanos más vulnerables. Que así sea.